Muy buenos días a todos, mi nombre es Carolina Ruiz Bustamante, hago parte del grupo número 20 del curso de Acción Psicosocial y Educación. El día de hoy voy a dar cumplimiento al análisis del caso desde lo disciplinar. Para ello se tiene en cuenta el ejercicio del simulador que lleva por nombre Transformando habilidades para la vida. Como ideas principales del caso tenemos la existencia de afectación integral en el ambiente escolar, lo que causa que exista un bajo rendimiento académico, con una convivencia poco favorable y que los estudiantes no tengan un proyecto de vida completamente definido. Para ello, se tiene en cuenta que se identificaron problemáticas como los conflictos, la vulnerabilidad de los derechos, la desmotivación y falencias en las habilidades para la vida y las competencias ciudadanas. Asimismo, se tiene en cuenta que es fundamental considerar las leyes dentro de este caso, ya que son muy importantes al momento de brindar una orientación coherente y en concordancia con lo que se va a trabajar más adelante. Tenemos también que destacar el rol del psicólogo educativo como agente preventivo, formativo y articulador, promoviendo un trabajo conjunto donde se tiene en cuenta la familia, los estudiantes, los docentes, para lograr así una verdadera transformación. Y por último tenemos la importancia de la intervención psicosocial y la forma como ésta se debe asumir de manera integral, sistemática y organizada, manteniendo una evaluación enfocada en el desarrollo de habilidades tanto cognitivas como sociales sin dejar de lado la parte emocional, con el propósito de lograr una transformación institucional como punto de partida de la acción del psicólogo. Ahora, se tiene como problemática principal es que existen dificultades para las habilidades para la vida y en las competencias ciudadanas, como se mencionó anteriormente. ¿Qué afecta esto? El desempeño académico, la convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos y la claridad en el proyecto de vida de los estudiantes. ¿Qué causa esto? Poca formación organizada en la educación socioemocional, que casi no se recibe, falta de estrategias pedagógicas que motiven a los estudiantes a poder asistir y estar prestos a las clases, escasa enseñanza sobre competencias ciudadanas y derechos humanos, condiciones socioeconómicas difíciles. Se debe tener en cuenta que las condiciones del entorno son fundamentales para que ellos puedan, tener un panorama más amplio de qué quieren hacer con su vida, de cómo deben hacerlo y qué, herramientas tienen para lograrlo, y poca esperanza o claridad sobre las oportunidades del futuro. Todo esto trae como consecuencia el bajo desempeño académico y posible abandono escolar, conflictos, casos de acoso, situaciones de discriminación que se mencionaban dentro del caso, aumento de ansiedad y estrés por temas que son netamente académicos, y allí se les puede anexar también los temas que viven a nivel familiar y a nivel social, y la aceptación de situaciones donde se vulneren sus derechos. También pueden ser consecuencia de esto el desinterés y la falta de un proyecto de vida completamente definido y articulado. Ahora, el ejercicio de intervención psicosocial debe estar orientado al acompañamiento psicosocial individual y grupal para fortalecer el autoestima y la motivación. Debe también estar implementado desde la parte de la educación socioemocional en coherencia con la Ley 2383, que trabaja aspectos como lo son el autocuidado, la regulación emocional, la toma de decisiones y la resolución de problemas. Algo muy importante es la activación de la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Según la Ley 1620 del 2023, frente a estos casos, el acoso, la discriminación y la vulneración de los derechos. Ahora, hay talleres que se desarrollan sobre habilidades sociales y competencias ciudadanas que permiten promover empatía, asertividad, respeto y trabajar ese aspecto de la inclusión que, a pesar de que se escucha mucho, se aplica poco. Hay que tener en cuenta también estrategias para el manejo del estrés académico, es decir, las cargas académicas pueden ocasionar a los estudiantes un estrés y por ese motivo se puede generar que exista cierto tipo de desinterés hacia esos procesos educativos. Entonces, esta va a permitir que se generen técnicas de respiración, planificación del estudio y autoevaluación específicamente para los estudiantes del grado octavo. Ahora se tiene en cuenta la orientación vocacional, que se basa principalmente en la toma de decisiones informadas, pensamiento creativo y emprendimiento, búsqueda de recursos y oportunidades y el trabajo que se tiene articulado con el SENA. Desde la parte colaborativa con los docentes,
está la puesta en marcha de, digamos, implementar ajustes metodológicos que favorezcan la motivación del aprendizaje. Es decir, que en ese proceso de enseñanza-aprendizaje se hagan unos ajustes al plan educativo, se hagan unos ajustes a esas actividades académicas que se llevan y que se logre que los estudiantes logren, digamos, tener una conexión con eso que están aprendiendo. Ahora, ¿qué elementos le brindó el caso del simulador para comprender el rol del psicólogo en el contexto educativo? Bueno, desde el análisis del simulador fue posible afirmar que desde el enfoque del psicólogo educativo, este profesional acompaña los procesos de enseñanza-aprendizaje mediante la promoción de bienestar emocional, social y académico, que fue lo que se mostró anteriormente. Su labor no se limita a intervenir cuando surge una dificultad, sino que implica un acompañamiento integral que favorece el desarrollo pleno del estudiante. Es decir, no solamente aparece cuando está la dificultad, sino que puede ser alguien que esté presto para digamos, evitar que ésta surja. En este sentido, el psicólogo educativo evalúa las dificultades del aprendizaje, brinda orientación tanto individual como grupal, además es capaz de diseñar e implementar programas para fortalecer habilidades socioemocionales y educativas, acompañando a los docentes en la construcción de las estrategias pedagógicas. ¿Por qué ayuda a la construcción de las estrategias pedagógicas? Porque al conocer, digamos, cómo funciona el cerebro humano, es mucho más fácil brindar alternativas de solución a esos planes articulados que permitan conectar específicamente con la población en la cual se está trabajando, partiendo de sus habilidades, de sus destrezas, de sus estilos de aprendizaje y de su capacidad para aprender. Sabemos que todos podemos aprender, pero no todos podemos aprender de la misma manera. Ahora, se orienta a la familia y al mejoramiento de los procesos de crianza e intervención en situaciones relacionadas con la convivencia escolar, activando rutas de atención cuando sea necesario. Asimismo, se apoya la construcción del proyecto de vida y la orientación vocacional en los grados superiores. Es decir, el hecho de que los estudiantes tengan la capacidad de decidir qué quieren hacer con su vida luego de terminar, cómo se proyectan dentro de 1 o 2 años. Entonces, es necesario recibir esa información, pues muchos no cuentan con ella. Otro aspecto fundamental son las habilidades profesionales, entre las que se destaca la escucha activa, la comunicación asertiva, la capacidad de análisis y evaluación y la resolución de conflictos y la mediación, que también es un factor muy clave al momento de poder orientar y poder ser un agente transformador. Ahora, vamos a hacer un análisis desde las distintas dimensiones, tomando como punto de partida el caso de estudio anterior. Se tiene en cuenta que biológicamente el caso, digamos, no evidencia enfermedades físicas diagnosticadas, pero se observan manifestaciones que son psicosomáticas asociadas al estrés y la ansiedad, que se menciona específicamente el caso. Entonces, se debe tener en cuenta posibles alteraciones del sueño que pueden ser ocasionadas por el estrés académico que viven los estudiantes, fatiga o bajo nivel de energía relacionado con el contexto socioeconómico vulnerable en el cual ellos se encuentran, y también es importante destacar condiciones como TDAH, trastorno de ansiedad u otras dificultades del neurodesarrollo que pueden estar sujetas a estos niños, a estos jóvenes, pero que si, digamos, no se aplica un diagnóstico, no va a ser posible su identificación. Entonces, digamos que se debe hacer lo que es la respectiva remisión y articulación con el sector salud para identificar estos indicadores clínicos, que son indispensables al momento de poder crear un plan de estudio, que son indispensables al momento de poder brindar alternativas de solución concretas. Ahora, desde la parte afectiva, sí tenemos varios aspectos a destacar. Entre ellos se encuentran desmotivación y baja autoestima, específicamente en sexto y séptimo, ansiedad y miedo ante evaluaciones del grado octavo, temor a expresarse y sentimientos de exclusión en el grado noveno, y frustración, desesperanza y pesimismo frente al futuro en décimo y once. ¿Qué se observa de esto? Que es una cadena. ¿Por qué? Porque digamos que si existe desmotivación, va a existir cierta ansiedad, que es lo que reciben los estudiantes del grado octavo. Ya esa ansiedad se va a convertir en un temor y un sentimiento de exclusión al no poder comprender, digamos, aquello que se está enseñando o que se logra enseñar. Y por último va a generar cierta frustración y desesperanza porque van a ser jóvenes que no se sienten completamente preparados para poder desarrollarse en un futuro. Ahora,
Dentro de las emociones predominantes tenemos la inseguridad, la tristeza, la frustración, el miedo y la baja autodesconfianza. Pero todo esto es posible, digamos, brindarle solución desde el enfoque de intervención a través del autoconocimiento, fortaleciendo los procesos de regulación emocional, la resiliencia y la motivación intrínseca. Ahora nos vamos al plano cognitivo. Se identifican dificultades en el pensamiento crítico, es decir, la capacidad de que podamos tomar decisiones, podamos dar nuestra opinión o punto de vista. Ellos no lo hacen porque se sienten discriminados al momento de expresar. También tenemos la toma de decisiones y este se ve reflejado en que no existe un proyecto de vida que esté estructurado. Tenemos la planeación y organización del estudio, que vendría siendo otra de las, digamos, acciones que se deben mejorar porque existe cierto tipo de ansiedad académica. Y también tenemos las creencias irracionales como que no hay oportunidades, no soy capaz o nada me sale bien. Entonces, estas creencias que hacen, que limitan en cierto modo la forma en la que se debe principalmente actuar y genera cierto tipo de ineficiencia al momento de poder. Entonces, ¿cuál es el rol del psicólogo dentro de este proceso cognitivo? La reestructuración cognitiva, el desarrollo de las funciones ejecutivas que vendría siendo planificación, organización y autorregulación, y también el fortalecimiento del pensamiento reflexivo y crítico, que ellos no sientan temor de expresar sus ideas, que no sientan temor de equivocarse, que no sientan temor de ser ellos al momento de estar tanto fuera como dentro del aula. Ahora, desde el plano conductual, existe que, primeramente, los jóvenes no entregan las tareas, hay una distracción constante, peleas, burlas, discriminación, evitación de participación, es decir, no participan por el temor a equivocarse, porque no tienen conocimiento, porque se pueden sentir discriminados, y conductas pasivas frente a la vulneración de los derechos. Entonces, dentro del caso se puede evidenciar que no existen conductas autolesivas en el caso, pero sí comportamientos de riesgo como la normalización que se tiene de ese proceso de acoso escolar. ¿Qué se puede hacer desde ese plano conductual? Estrategias de modificación de conducta, talleres de habilidades sociales que les permitan a los estudiantes comprender la importancia de entregar una tarea, de poner atención, y protocolos de convivencia escolar encaminados a mitigar lo que son las peleas, las burlas y las discriminaciones. Desde el aspecto psicosocial hay factores de riesgo que están relacionados muy íntimamente con el contexto socioeconómico vulnerable, la falta de oportunidades recibidas, una red de apoyo que no es fuerte y cultura escolar permisiva frente a la discriminación. Ya para ellos la discriminación se ha convertido en algo aparentemente normal dentro de su entorno. Y como factores protectores tenemos la presencia del psicólogo educativo, que es el agente transformador dentro del proceso, la articulación con el SENA, que luego de que se hagan los ajustes pertinentes será una de las entidades que, digamos, se encargará principalmente de enfocar esos proyectos de vida de esos jóvenes, y el comité de convivencia escolar. Para eso se deben tener en cuenta las relaciones interpersonales, las cuales muestran dificultades en empatía, respeto y resolución pacífica de los conflictos. El abordaje debe incluir trabajo con las familias, que es la primera escuela de formación, la escuela de padres, el fortalecimiento del clima escolar y la educación en los derechos humanos. Ahora, desde el plano ético, es importante destacar que el psicólogo debe asegurar la protección y reserva de la información, un trato digno y respetuoso, la igualdad, la intervención responsable, la activación de las rutas correspondientes y la actuación objetiva e imparcial, priorizando siempre el bienestar integral del estudiante. Desde la legislación educativa, y me paro directamente aquí, se debe tener en cuenta, primeramente, desde la Ley 2383 del 2024, promover de manera transversal la educación socioemocional en las instituciones educativas, que es fundamental. Desde la Ley 1620 del 2013, activación de protocolos antidiscriminación
y las funciones del Comité de Convivencia Escolar,